día de hoy es un día para celebrar. ¿Y de qué sirve celebrar? Bueno, pues para honrar y reconocer nuestros logros, avances y darle cabida a aquello que solo uno sabe lo que ha costado ir recorriendo el camino. Y no solamente seguir, sino significar el tiempo, el esfuerzo y la energía con la que ponemos todo hacia nuestros proyectos, que hacemos con y desde el corazón. Así es como nació este podcast. En la pandemia, en el encierro, mi corazón y mi espíritu me guiaban para darle un lugar a mi voz. Compartir desde el corazón y llevarlo a materializar eso que me dijo mi intuición. Dejar mis miedos a un lado y entonces permitirme dar paso, haciendo lo que más me gusta. Aprender, investigar, leer, escribir y entregárselo a ustedes en este podcast. Así que este episodio es especial. Celebramos 5 años de crear, de hacer, de ingeniar, de plasmar, de proyectar, de reflexionar, cuestionar y todo, como lo decía desde un inicio, sin esperar nada. Haciendo y entregando. Gracias por ser parte. Gracias por estar aquí, gracias por compartir, por escuchar y sobre todo por seguir, compartir, aprendiendo. Sin más, bienvenidos a este espacio, que sí es suyo para aprender a construir salud y bienestar. Mi corazón y mi espíritu están de júbilo por tenerlos aquí un día más, en un episodio más, pero este episodio en especial por ver todo lo que hemos ido recorriendo. Porque recordando un poco lo que les mencionaba con anterioridad, no se trata de números, de alcance, de popularidad y de fama. Desde un inicio ese no era mi objetivo, más de compartir y de seguir cultivándome. A través de los temas que conforme la vida me los ponía, yo iba a tener ese alcance y la sabiduría para hacérselo llegar a cada uno de ustedes. Este episodio, además de que es muy especial, es diferente, ya que pues el tiempo de trabajo, pero también es esencial, porque para aquellos que estén dispuestos a escuchar algo diferente, a aprender, aquellos en búsqueda de vivir en paz, de tener salud y bienestar, me es importante comentarles que así como es el nombre de nuestro podcast, la salud se construye. Por lo tanto, la enfermedad también lo hace. ¿Cómo? Pues ahí yo los invitaría a que revisen el episodio del podcast de la raíz y la memoria, cómo se construyen los padecimientos y las enfermedades, para que quizás conozcan otra perspectiva del doctor Sergio López Ramos y entonces vean esa otra cara de la moneda, para aquellos que cada día buscamos estar más cerca de construir salud, bienestar y sobre todo cultivar la paz en nuestra vida. Para ello voy a tomar de referencia el texto de Construcción de la Salud de la autora mexicana Laura Castillo Guzmán, del libro Aproximaciones a las relaciones órgano-emoción 3, coordinado por Irma Herrera Obregón y Gerardo Abel Chaparro Aguilera. Y comienzo con esta cita. En la cultura japonesa, el llegar a ser humano implica un esfuerzo voluntario, de cultivo personal. Dicho proceso no es automático, ni se limita a un periodo o etapa establecida de la vida, sino que este involucra toda la vida para llegar a ser humanos. El primer paso es reconocer que sin salud hay enfermedad, pero esto nos hace creer que una no pueda existir sin la otra. Se logra definir la salud como un estado de bienestar integral en todos los aspectos que pueda cubrir el ser humano, emocional, sentimental, físico, fisiológico, en las relaciones, espiritual incluso.
Pero desde lo corporal se brinda la propuesta de que si en el cuerpo como tal uno construye un proceso de cooperación para la creación de la propia vida, sucede algo diferente, porque entonces habrá ausencia de enfermedad. Por lo tanto, cada individuo asume la responsabilidad del cómo se construye la salud en el cuerpo, en su cuerpo, tomando también la visión oriental, haciéndote responsable de tu propia salud y de su propia recuperación. Si hay desequilibrio, no tendría yo por qué buscar culpables. Eso sería pérdida de tiempo. Si no es que a veces puedo llegar a castigarme o incluso hasta descuidarme. El objetivo es hacerme cargo y buscar las vías para mantenerme sano, sin dejar que todo recaiga en el sistema médico. Por ello, algo que yo les recomiendo que pueden comenzar a revisar es mirar cómo me alimento, qué estilo de vida llevo, qué tipo de relaciones estoy cultivando en mi vida y con la persona más importante, yo. Hay que recordar lo siguiente. El cuerpo es el único espacio que el individuo tiene realmente para poder crear y construir nuevas emociones, nuevas formas de relacionarse con el mundo circundante. Lo hago mío, me apropio y no desde la posesión, sino desde el cuidado, desde la responsabilidad de protegerlo, así como la vida inteligente que hay dentro de él lo hace. Esto es un claro ejemplo cuando algo no sucede bien en nuestro cuerpo, el sistema inmunológico actúa a modo de defensa. Y entonces a veces uno propicia porque no estamos haciendo nuestra parte del alimentarlo de manera adecuada. El que en un órgano la emoción se quede muy presente porque nosotros no fuimos capaces de procesar esa emoción y de expresarla de manera adecuada. Aquí yo les voy a hacer muchas referencias de temas que ya hemos visto en el canal y que al final este es un poco del todo en resumen de los temas que hemos ido revisando, que van a poder checar en YouTube, y si no, pues les invito a que revisen nuestro canal en Spotify para que chequen cómo es que hemos hablado de este tema o de los temas que voy a mencionar a continuación, porque entonces hablamos del trabajo emocional. Ya hemos revisado eso, cómo se realiza a través de las emociones, y entonces desde ahí yo empiezo a hacer esta introspección. No veo a mi cuerpo como ajeno, como enemigo o como culpable de lo que estoy viviendo. No me deslindo de la responsabilidad y se la dejo al Estado, al gobierno o al médico occidental. Claro que pueden llegar a aparecer preguntas y cuestionamientos al acompañar sobre todo como terapeuta procesos de enfermedades, padecimientos, por las cuales asisten muchas veces los pacientes, o que incluso si tú estás viendo esto y estás en una situación desesperada y llegaste a este espacio, te pido que te des la oportunidad de abrir la conciencia, de aperturarte a hacer esta introspección, de mirarte y de entonces ver cómo esta información entra. Y justo suceden este tipo de cuestiones, ¿no? Sobre la condición. ¿Por qué a mí? ¿Por qué unos se enferman y otros no? ¿Por qué no hay cura? Y sobre todo, ¿cuándo voy a poder volver a sentirme bien? Y entonces de ahí la pregunta que esta autora pone sobre la mesa. ¿Cómo se construye la salud? Realiza una ardua investigación donde logra entrevistar a personas que no presentan ninguna enfermedad crónico-degenerativa. Y es importante recalcar que pese a todo el avance de la modernidad, la tecnología, aún hay mucho por hacer, ya que las enfermedades al final han ido en aumento, no hay cura para las más complejas y aparte van apareciendo nuevas, dando un protagonismo a los adultos mayores, ya que en México se considera un país de la tercera edad. Se espera que justo esta población vaya creciendo con el tiempo, aunque el sistema de salud ha sido deficiente
y su objetivo sería asegurar de alguna forma una atención adecuada, solo se ha visibilizado una arista de lo que realmente implica tener salud, enfocándose en paliar, en remediar y solo disminuir el dolor o la enfermedad como prioridad, pero dejando la solución en tratamientos que implican pastillas, medicamentos de los cuales toda la vida la persona puede llegar a depender y si no, desafortunadamente va a dañar sus órganos por intentar atender a otros. La autora lo expone así. El factor principal que logra determinar a la salud no es la intervención médica, sino los estilos de vida, la alimentación y la naturaleza del entorno del sujeto. Por ello, se le indica a los pacientes que al elegir son ellos quienes toman estas decisiones de construir su calidad de vida y de muerte. Yo sé que puede llegar a asustar, a sonar muy abrumador y que entonces uno dice, híjole, pero o sea, todo ya recae en mí, ¿y dónde está? Pero el otro, y es que en tal hospital no hay este medicamento, pero si entonces el agua de la geografía, y es que el agua nos está enfermando, el ambiente, el calentamiento. Claro, volvemos al punto donde hay factores. Pero entonces hay que empezar a ser conscientes del contexto en el que uno vive, la familia en la que uno ha crecido, la historia y geografía del lugar en el que uno se encuentra, así como las relaciones que tenemos, porque cada una de estas cosas es un parteaguas en las formas en las que yo incluso puedo llegar a entender, a comprender el significado de salud. Para mí, ¿qué es la salud? Para mí, ¿qué es estar bien? Y sobre todo, ¿qué implica construir salud? Las maneras de vivir, sus emociones, su sentir y sus vínculos en la vida que pueden ser representados por enfermedades físicas o emocionales del cuerpo, que recuerden pueden llegar a ser guardadas en la memoria corporal. Otro de nuestros episodios que ya hemos discutido acerca de ello. Y les dejo el video para que puedan comprender mejor. Entonces, puedo comenzar a ver la sociedad. Y de verdad pregúntense, ¿en qué punto se encuentra en este momento? ¿Qué está gestándose en la sociedad? ¿Qué está pasando en mi colonia? ¿En mi municipio? ¿En mi localidad? ¿En mi estado? ¿En mi país? ¿Y qué emociones, sentimientos, actitudes y acciones pueden llegar a predominar? Y es así como la autora entrevista a 6 mujeres adultas mayores de 65 a 89 años. Ellas no presentan ningún tipo de enfermedad crónico-degenerativa durante su vida y se va a profundizar en su historia de vida con el fin de poder acceder a su familia y sociedad, así como revisar las relaciones que tienen con otros y con ellas mismas. Lo que se presenta en el estudio es que existe la posibilidad de elegir no vivir y construir un cuerpo en decadencia, que esto a veces se asocia a las personas de la tercera edad, la vejez. Claro que vas a enfermarte, pues es que tu cuerpo ya no da para más. Sí, pues es que falleció de esta enfermedad o este padecimiento, pues porque ya estaba grande. Es que era hereditario. Opta, en este caso, por un principio completamente diferente, porque este permite el crecimiento, el agradecer a la vida, en consecuencia por actuar por y para la vida, ya que el cuerpo de estas mujeres envejeció y no construyeron una enfermedad en él. Esto quiere decir que no es algo que se hereda, que no es consecuencia de la vejez y de vivir en una sociedad que así lo vea. La vejez permite tener una perspectiva de esta etapa como resultado de la vida que se ha llevado. Cómo se ha sentido la persona, ¿no? Cómo se ha pensado, cómo se ha actuado. Y podemos revisarlo quizá si yo no estoy en esa etapa o yo no estoy viviendo la tercera edad.
Pues entonces puedo ir revisando cómo lo he hecho en los últimos 5 años. También la vejez nos permite ver sus formas de vivir, el cuidado con el cuerpo, con qué se alimenta y qué da a otros. También las emociones que se promovieron. Por ello, la importancia de ir revisando cada uno de estos aspectos que cuando llegan los pacientes, pues a trabajar sobre todo esta parte integral, se les invita a revisar cada uno de estos aspectos. Analizando lo que comparten las entrevistadas, se logra responder la siguiente pregunta. ¿Qué estilo de vida es la que mantuvieron en su vida y cómo fue su relación con los otros? Que entonces son personas sanas. Y a continuación les comparto principios de vida que son medicina, como modo de práctica en la vida cotidiana, que aunque yo sé que pareciera muy simple, lo complejo está en que ni siquiera cuando hay enfermedad hay la capacidad a veces de reconocer que hizo falta algo por hacer, algo por sanar, algo por reconocer. Y para ello hay opciones y hay alternativas que ustedes pueden tomar en cuenta. Y se las comparto. Se las comparto como a forma de resumen de este texto tan enriquecedor que nos comparte la autora. Porque a veces necesitamos tener ciertos principios a seguir en nuestro día a día para recordarnos la importancia de construir algo diferente en mi vida, en mi cuerpo, en mi campo energético incluso. Los principios de vida medicinales que podemos tomar en cuenta para construir salud en el cuerpo y en nuestra vida son la gratitud, el desapego, la raíz, la autenticidad, el bienestar, la unión, fluir, la presencia, la entrega, la aceptación, el ahora, la fe y la alegría. ¿Ok? Sé que a lo mejor son palabras que hemos escuchado, sé que son palabras que parecieran, volvemos a lo mismo, sencillas de reconocer. Pero realmente aquí es cuando viene la parte interesante que nos cuesta mucho trabajo, que es ponerlas en práctica. Realmente hacer algo con esto, porque de nada me sirve el escucharla y decir incluso desde la queja, ay no, pero es que siempre agradecer, ay no. ¿Cómo? O sea, pues sí digo gracias. Alguien me pasa algo y digo gracias. Pues sí, obviamente creo en algo y tengo así como que fe y pues yo he cerrado ciclos, o sea, obviamente. O pues yo trato de ser quien soy y así. Créanme que si fuera así, uno de verdad estaría en paz. Pero por eso es una tarea diaria. Es una tarea que a veces incluso a los pacientes yo voy dejándoselas poco a poco para que vayan comprendiendo a qué me refiero con esto y que vayan poniéndola pues en práctica en su vida, en su cotidianidad. ¿A qué nos referimos con gratitud? Comenzar por agradecer la existencia misma, la vida. Cuando el cuerpo respira y el corazón late, ya hay algo por lo cual agradecer. Es una energía que desde el momento en que si yo me levanto o elijo, a lo mejor sé que no siempre son buenos días, pero yo elijo la actitud, entonces eso se cultiva en mí, el agradecimiento pese a todo lo que pasa afuera. El soltar, porque ¿cuántas veces no guardamos reclamos, resentimientos, rencores hacia alguien, hacia una situación o circunstancia y entonces ya es momento de dejar ir? El soltar me va a dar la libertad y la posibilidad de liberar mi mente y relajar mi espíritu. La raíz, regresar siempre a honrar a nuestros padres, sin importar lo que pase. Honrar no significa perdonar. Ya lo hemos revisado en Cerrar Ciclos para Vivir, que es otro podcast que hablamos sobre ese tema, sobre estos dos puntos. Y
que desde ahí nace la fuerza para caminar en paz, aunque sus frutos yo sé que no siempre hayan sido dulces. Pero si yo ya he mantenido una actitud en donde me quejo y reclamo, ¿me ha llevado a algún lado? La autenticidad de elegir el propio camino sin copiar moldes ajenos, vivir desde esta verdad que es mía interna, desde lo que realmente es para mí, sin decir yo quiero la vida de esta persona, la envidia, es que yo quiero ser como esa persona, es que yo quiero actuar como tal persona y realmente solamente copio algo similar a lo que el otro está haciendo y no me sirve para nada. Bienestar, buscar dentro del equilibrio y no afuera el rescate. Escuchar mi cuerpo, descansar, nutrirlo, respirar, hacer una práctica corporal diaria que me permita conectar y cultivar esto. Unión, la posibilidad de cooperar en vez de competir. Servir desde lo que somos y confiar en que el bien compartido se multiplica. Y que entonces yo no me pongo a ver lo que está haciendo el otro. No me enfoco en la crítica del otro, me enfoco en la crítica de mí mismo para ser mejor persona. Fluir, permitir que estas emociones se muevan sin juicio, sin retenerlas, porque el cuerpo es río y las emociones necesitan cauce, no represa. Porque de todos modos las guardo y a quien terminan incomodando es a mí. Presencia, habitar el cuerpo como un hogar sagrado, escucharlo, moverlo, honrarlo, reconocer que ahí vive todo lo que somos. Entregar, dar sin cálculo ni expectativa. Lo que se da con amor retorna en formas que a veces el espíritu reconoce, aunque la mente no lo logre entender. Hacer sin esperar nada, como práctica, como una tarea. ¿Qué puedes hacer hoy por alguien más sin esperar nada a cambio? Aceptar, saber cuándo actuar y cuándo rendirse. Es la sabiduría de estar sin forzar y dejar pasar lo que no corresponde. Saber cuándo uno tiene que moverse y a veces cuándo uno tiene que estar quieto. Ahora, volver a este presente como medicina. No hay sanación en el pasado ni una garantía en el futuro. Solo este instante tiene poder. ¿Qué estoy haciendo ahora para lo que quiero el día de mañana? Desapego, vivir sin aferrarse, amar sin poseer a nadie, soltar sin perderse. El desapego es libertad. No me apego, no tengo carencias. Y si las tengo, no las lleno con porquería, las lleno con sabiduría y crecimiento. Fe, confiar en que lo visible también sostiene. El optimismo espiritual es certeza sin evidencia y aún así se siente en el pecho. El abrir esta parte espiritual, dejando a un lado la parte de la religión. Y la alegría, como un elemento importante, cultivándolo siempre, celebrando lo cotidiano, porque la alegría no llega como tal, se siembra desde el centro, con prácticas, con intención. También tenemos un podcast acerca de ello. Si lo notan, son principios que a lo largo de este muy bonito camino les he ido compartiendo. Y todavía quedan muchas cosas más. Y como tal, yo no tengo las respuestas a todo, porque entonces toca que cada uno encuentre sus propias respuestas. Estas participantes lograron elegir lo mejor para conservar la vida y procurar cuidar la vida de los demás. Desde el Tao nos dice, el principio de la vida es cooperar con el medio sin someter y sin dominar. Elegir no caerse, no rendirse, no pasar toda la vida llorando o de esperar una ayuda externa. Porque lo que tenían estas personas, mujeres, es que no gastaban energía en ser egoístas o envidiosas,
compartían, cooperaban en su comunidad o en su familia y conocieron lo que es el trabajo. Ellas lograron elegir el camino que recorrieron, no llevando a otro lado que fuera pues de ser una mejor persona nada más. El camino fue de una persona agradecida, cooperativa y trabajadora. Y no hablamos de un trabajo laboral, hablamos de un trabajo personal, interno. Modificar lo que está. Esa sería la opción. Lo que está en nuestro interior, lo que se gesta pese al contexto en el que crecimos. Establecer nuevas formas de vincularnos a nuestro presente y espacio. Soltar cuando se tiene que soltar y aferrarnos a lo necesario y a lo vital. Porque como les mencionaba, pareciera simple, pero se vuelve muy complejo al momento de actuar. ¿Qué es la salud? A modo de resumen, es una forma de vida, una visión acerca del mundo. Tiene que ver con la gratitud con la vida y con el respeto por los antepasados, las raíces, por el cuerpo y el ser en su totalidad, con no solamente quedarse en un momento, en una temporalidad, no me estanco, en una emoción o un suceso de la vida. Mejor me dejo fluir con las cosas por medio de la aceptación, con no esperar nada, con saber qué se espera de sí mismo en la vida, cómo llegar a esa meta, mi propio camino y objetivo, con el respeto por los demás y exigir el respeto propio, darme mi dignidad, darme mi lugar, no ir en contra de lo que sucede afuera, sino de irlo viviendo y aprendiendo y soltando como proceso, sin aferrarse. Antes era mejor, mañana será mejor, hoy es mejor. Hacer las cosas sin dejarlas en la cabeza, hacer por sí mismos y por los demás, siempre bajo este principio de conservar la vida y una vida digna. Para eso es. Por lo tanto, con esto podemos entender que el ser humano se construye y construye su cuerpo y la forma de cómo ha de morir en su cuerpo. A modo de conclusión, la respuesta al cómo se construye la salud se encuentra en ti, nadie más que en ti, en cada persona. Es tomar decisiones para la vida, en trabajar para construir un cuerpo sano, servir a los demás, cooperar la vida y aceptar que la responsabilidad de la o de las enfermedades que hoy se tienen, cada persona las construyó. De aquellos obstáculos, ¿por qué estoy eligiendo esto para mí? Y eso al final es algo que se hace en el trabajo terapéutico. Porque aunque uno como terapeuta quisiera darles todas las respuestas, no es posible. Tú la tienes, solamente es que no tienes la claridad para realmente verla todavía. De cada persona depende si muere de esas enfermedades o si trabaja para disminuir o impedir su avance. Porque la construcción del cuerpo debe ir por la vía de la vida. Entonces, por eso es el objetivo de cada uno de los episodios. Te invito a revisarlos, a verlos las veces necesarias, a compartirlos, a reflexionar, porque esto no es para mí, es para ti. Yo estoy haciendo esto porque justo es el servicio que me toca, que mi espíritu, mi corazón y mi camino es compartir. Yo leo, yo me cultivo y es un servicio en donde no espero nada, porque lo hago de corazón. En su momento también las consultas, el trabajo que uno hace, que hay cosas que uno tiene que ser pacientes, porque el trabajo al tiempo se va a ir viendo y eso también va para el cuerpo, para la salud del mismo. Puede haber ciertos padecimientos, no somos perfectos, pero hay que ver, hay que revisar y entonces el cuerpo nos va a dar las respuestas. Tu cuerpo te va a decir qué es lo que necesitas y aún estás a tiempo. Si hay vida, aún hay tiempo. Entonces, quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por suscribirse, por compartir, por dar like, por verlo y espero que cada uno de estos episodios les puedan llegar en el momento adecuado.
De verdad que gracias por estar aquí estos 5 años. Ha sido un arduo trabajo, hemos crecido y lo reconozco. Y cada vez le he puesto más compromiso, más corazón, más empeño. Y seguiremos haciéndolo hasta que la vida lo permita. Espero que tengan una excelente vida. Sigamos viviendo y disfrutando. No olvides compartir si todo esto te resuena con aquellos que deberían de escuchar esto. Y nosotros nos vemos. Hasta la próxima.